este momento hacemos contacto con la doctora Andrea Manjarrés. Desde la hermosa Colombia, ella nos va a conversar acerca de la separación de las familias ante las migraciones o ante la migración. Buenos días, Andrea. Muy buenos días, qué rico estar por acá de nuevo con nuestros televidentes y con ¿Cómo nuestros estás? compañeros. Súper, súper Qué, bien por acá desde Bogotá. Un abrazo para todos. qué bueno, un abrazo para ti también. Adelante. Pues bueno, estamos viendo que siguen las medidas tomadas por el presidente Trump ante todos los temas migratorios, y uno de los aspectos que ha señalado esta semana precisamente es el endurecimiento en las políticas migratorias, incluso de las personas que están en trámite, ¿sí? Sin importar la cuestión de la unión familiar, y esto ha generado mucho estrés, muchas situaciones difíciles, porque habían personas que decían, bueno, ya se empezó mi proceso, ya empezaron los documentos, estaban allá de manera irregular, pero ya se empezó, ya estoy tranquilo. No, ya esa tranquilidad pues no existe, porque pues digamos han ido cambiando las condiciones y se ha ido endureciendo las medidas. Todo esto ha generado un impacto psicológico bastante fuerte, además de lo que ya sabemos de miles de personas ya deportadas hacia sus países de origen, lo que genera a su vez pues mayor división en las familias. Todo esto tiene un impacto y hay que hablarlo, ¿sí? No solamente un impacto, desde luego, a nivel económico, porque pues hay muchas familias que dependen su sustento de la posibilidad de recibir ingresos de sus trabajos, en este caso en Estados Unidos, pero desde luego también hay familias en otras partes del mundo migrando, sino un impacto emocional, ¿sí? Y esto en este momento es una de las crisis que tenemos de cientos de miles de migrantes alrededor del mundo. Tenemos que ser empáticos y tenemos que hablar de lo que está pasando, y tenemos que repensar cuando nos llega la idea de vamos a migrar, o sea, ¿de qué manera vamos a migrar? ¿Cuáles son los pro y los contra de pensar en un proceso migratorio y las consecuencias que tiene para las familias? Desde luego, la gran mayoría de los procesos migratorios están motivados por la mejoría de las condiciones económicas dentro de la familia. Pero el dinero no lo es todo. Ya casi les digo que la gran mayoría de mis consultantes, pues son dominicanos que viven en Estados Unidos, o hijos, esposos, esposas, familiares de esos migrantes que están en República Dominicana. Las secuelas emocionales son bastante fuertes, y mucho más cuando hablamos de los hijos, ¿no? Cuando están en procesos de formación, porque por más que queramos dar seguimiento, y hoy en día pues es mucho más fácil haciendo uso de la tecnología, que a través de videollamadas, que estando presente por WhatsApp, que un mensaje, que una... Pero a pesar de eso, nunca va a ser lo mismo que tener la presencia de los padres cerca, y no se compensa con el envío de dinero, con el envío de una caja, porque sabemos que los procesos migratorios para poderse legalizar pueden durar años, ¿sí? Hay personas que sus padres se fueron cuando eran tan solo unos bebés, son adultos y todavía no han visto a sus padres en persona. Esto genera vacíos emocionales, genera muchas veces unos estados de inmadurez, y lo hemos hablado en otros segmentos, los ninis, ¿no? Ni estudian, ni trabajan, ni... porque además en los padres genera un sistema de culpa. No estoy allí y le prometí bienestar, y entonces terminan manteniendo esta persona no solamente durante su infancia y su adolescencia, sino ya de adulto, no permitiendo un desarrollo como debe de ser de la responsabilidad, de la independencia y de un plan de vida como se corresponde, según sus aspiraciones, según sus gustos,
Entonces, esas dificultades también se ven a lo largo de los años, esas consecuencias que incluso van generación tras generación, porque entonces muchas veces aparece el nieto que sigue en las mismas condiciones de aguantarle todo, mimarle todo, apoyarle todo, porque pobrecito, porque no ve los abuelos, porque, ¿sí? Entonces, todas estas dinámicas son realmente muy negativas. Tenemos que aprender a colocar sobre una balanza cuáles son los aspectos positivos, que desde luego también los hay, de la migración y cuáles son aquellos aspectos negativos de la migración. También no es lo mismo una migración dentro de todo el proceso legal regular a una migración de tipo irregular, ¿no? Ilegal. Los tiempos, las condiciones son totalmente distintas, además de los procesos que generan un impacto en el ser humano, como es la pérdida total de su entorno, de su contexto, de su cultura, de no solamente el distanciarse de su familia y de sus amigos, sino es de distanciarse de todo, de su música, de su comida, de su contexto, de su entorno natural, genera un fuerte impacto en el ser humano, que normalmente está muy asociado a trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. Entonces, en este momento, un fuerte llamado a que las familias que se encuentran en esta situación busquen apoyo profesional. No permitamos que el vivir esta situación tan difícil, con tanto estrés, con tanta presión, con un miedo constante de que ahorita llega migración, de que me va a llevar, que se va a llevar al niño, que se va a llevar a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, ¿sí? No permitamos que esta situación llegue a tal punto que deteriore fuertemente nuestra salud mental, de tal manera que haya un desequilibrio y también no solamente se afecta salud mental, salud física. Recuerden que lo que la boca calla, el cuerpo habla. Si yo no tengo esta capacidad de decir, yo tengo miedo, yo tengo ansiedad, yo tengo deseos de llorar y permito llorar, quiero gritar, yo quiero gritar, grito, desahogarme con la situación que se está viviendo, esto lleva a fuertes daños emocionales y físicos. Por eso es que tengo una migraña, que estoy que no puedo, que se me activó la gastritis, que se me subió la presión de nuevo, que la diabetes se me activó, o sea, un montón de patologías que están asociadas a los procesos de somatización al no trabajar de una manera adecuada las emociones. También es muy importante que orientemos a nuestros hijos siendo claros de cuál es la situación migratoria y qué situaciones pueden ocurrir, cuáles son los riesgos que hay en este momento. No tratemos de mantenernos a un lado y pintar el mundo perfecto, no, tienen que estar claros de las circunstancias. Desde luego, de qué manera y qué tan claros seamos va a depender de la edad. Si son muy chiquititos, pues desde luego, y cuando hablo muy chiquititos, de 7 años o menos, pues que es la primera infancia, pues desde luego hay que tener cuidado con la información y cómo les demos la información. Pero ya cuando están más grandes, de 8 años en adelante, hay que empezar a hablarles claramente de las situaciones, qué hacer, por ejemplo, que papá, mamá no llega a casa, que puede ser un asunto que han sido detenidos por documentos, a quién llamar, con quién comunicarse. Hay que crear planes claros dentro del círculo familiar y saber cuál va a ser la reacción y puntos de apoyo para los niños y demás. Entonces, estas son situaciones en las que tenemos que hablar. No sé si en el estudio tengan alguna pregunta. Cómo no, gracias a Andrea Manjarrés por su tema del día de hoy. Un tema interesante porque, como ustedes saben, el movimiento de las migraciones ha creado ese cuadro que ella pintó con el tema este de la desintegración de la familia con la separación producto de la migración. Y nosotros estamos afectados en cierto modo por ese fenómeno. Gracias, Andrea, un placer como siempre, ya nos veremos la próxima semana.